Muy bien, por lo mismo que decíamos ayer. Y recibí muchos comentarios de esto que decíamos ayer que hay que destacar. Este clima, no sé si es la primavera lo que ha levantado la temperatura, que amanece más temprano, que estamos cada vez más cordiales en los cortes, en nuestras charlas, en nuestras conversaciones y demás. Así que yo, la verdad que... Qué bueno, ahora tenemos cronistas de cortes. Cronistas de cortes, exactamente. Y muy satisfecho, pero muy satisfecho. La verdad que no sé cómo describirlo. Por la cena, por cómo discurrió la cena de anoche, donde hubo algunas cositas muy interesantes en cuanto a los datos políticos y en cuanto fundamentalmente creo que a lo que la mayoría le interesa, a lo que alcanzamos a picotear. En algunos casos comimos y mirando los platos de los otros, tratando de cuidarnos un poquito porque viene la primavera y hay que ser un poco más prudente. Está comprobado que esta es la época en que la gente empieza a pensar en su peso corporal. Bueno, arrancábamos, si te parece. Vos es que el tema este que estaban charlando ustedes recién, sin entrar en mayores polémicas, era una de las cuestiones que hablaban. La tenía anotada en una de las últimas servilletas. Aporto un dato, ¿no? Ahí uno ha tenido alguna experiencia personal de ver chicos que se han preparado para votar en elecciones de intendente, donde en Córdoba desde el 95 rige. En la última elección se anotaron unos 300 y pico chicos para votar en la elección de intendente. La verdad, hay de todo. Hay adultos responsables, hay adultos irresponsables, hay adolescentes muy responsables y hay adolescentes no tan responsables. ¿Cuántos chicos votaron en la elección de intendente? Se anotaron 300 y picos y creo que votaron 100 y chirola. ¿Y eso es poco o mucho? Poco, es relativamente poco. No hay una campaña masiva de promoción y de difusión. Rige desde el 95. Fue la que más votaron en la última elección de intendente. No, pero lo que te decía, lo que yo vi de algunos casos muy cercanos es un grado de conciencia, de madurez y de formación y de búsqueda de información al votar que no lo he visto demasiado, no lo he visto en nosotros los adultos cuando tenemos que ir a votar, que generalmente lo solemos hacer por algunas cuestiones emotivas y afectivas y demás. Hay un artículo de eso, de Mari Ponzowi hoy no sé si es hoy, yo lo vi hoy, viste, como en la web no sabés si el artículo salió en el diario de hoy, en el de ayer o en el de anteayer. Es en la web de La Nación. Mari Ponzowi, una escritora importante argentina. Muy interesante respecto del tema de cuando se vota a conciencia o no, o por instinto. Bueno, ¿y por qué se vota? Yo creo que nos vamos a ir a cualquier sí, no voy a cualquier lado, pero quiero decir esto. A mí, no voy a decir una cosa que después tengo que hablar mucho para fundamentarla. El argumento emotivo es muy superior al racional al momento de votar. Y para mí válido. Está bien, pero lo más interesante es que todos, en todos los estratos sociales y en todos los niveles, sostenemos que nuestros argumentos son racionales, cuando en realidad son emotivos. Y en realidad nos estamos desviando porque antes de la entrada trajeron un queso de... Después me dijeron que era de Alicia, del pueblo de Lalo Freire, con el cual prefiero no hacer ninguna consideración porque esta semana me hizo 2 recomendaciones. En una me fue más o menos y en la otra, no digo que me clave, pero casi. Así que solamente digo que el queso de Alicia, que no es afortunadamente no estaba recomendado por Lalo, estaba delicioso, un parmesano que estaba ahí, madurando hacia un punto justo, que todavía tenía como cierta frescura, y ahí arrancábamos hablando algunas cuestiones de la tasa vial antes que llegara la entrada, dos cositas de la tasa vial. La primera, si bien es cierto, en valores nominales es más barata para el GNC, en cuanto a si son 10 centavos para el GNC, 15 centavos para el GNC y 40 centavos para los combustibles como líquidos, como las naftas, 40 centavos para las premium y demás, pero en porcentuales es un 6% para los GNC y un 4 o 5% para el resto de la nafta, con lo cual es otro impuesto que, como ocurre a nivel nacional, carga a los que menos tienen. ¿Hasta cuándo el Estado va a agarrársela con los que menos tienen? ¿Cuándo va a haber un sistema tributario que castigue y que esté diseñado para que el gravamen sea para los que más tienen?
El impuesto, la gran recaudación a nivel nacional es el IVA. Un impuesto, así debería llamarse impuesto a los pobres. Sí. En el gobierno progresista, pero me parece que el tono nos va a llevar a que no describamos tan bien las comidas, no las disfrutemos. Estás como hoy. Sí. Apasionado. Por eso vamos a bajarle un cambio. Apasionado, sí. Y describir. Cherry. Una ensaladita hecha a base de cherry. Macarones. Los macarones, sí, esa pastita ancha. Había camarones y unos daditos de manzanas verdes. Con un aderezo hecho, debe ser una mayonesita que estaba riquísimo como entrada. Mientras seguían discutiendo sobre la tasa vial, alguien aportó en la mesa, dice, ¿cuál es la posición que tiene el radicalismo con la tasa vial? Yo creo que está en contra. Y me decían, yo la verdad, y te digo en serio, no la había visto, que los otros días salieron los dos intendentes en el acto que fueron los dos intendentes más importantes que tiene el radicalismo gobernando hoy, que son el de Córdoba, Ramón Mestre, y el de Río Cuarto, Juan Jure. Estuvieron junto con De la Sota en Río Cuarto inaugurando lo que va a ser la inauguración del primer tramo de la autovía Córdoba-Río Cuarto y hablaron de eso. Así que le pedí a Mirko Belcrasí, mi primo Mirko Belcrasí, con el cual me une un vínculo familiar, que me buscara el tema. ¿Te parece que lo veamos? Y ahí vemos qué piensa el reclamo de la tasa vial. A ver qué decían los intendentes. Me da la sensación de que se les ha corrido el velo más rápido de lo que yo esperaba en cuanto a develar cuáles eran las intenciones con las que criticaban lo que habíamos propuesto desde el municipio. Parece que lo que estaba mal hace 10 minutos hoy se transformó en bueno de acuerdo a quien lo haga. Nosotros estamos discutiendo, debatiendo, conversando, tratando de consensuar los recursos que también necesitamos los municipios y entonces evidentemente lo mejor es dialogar. Esta es una prueba de que estamos dialogando y trabajando en ese sentido. Esperamos tener novedades prontamente. Bueno, efectivamente. Jure y Mestre. Jure y Mestre. Jure dice que está en contra, Mestre dice que quiere dialogar. Bueno, tenía razón quien dijo anoche en la mesa que el radicalismo en esto no tiene una postura única. Plato principal, una fideuá. La fideuá es como una paella, pero es hecha a base de fideo. En este caso... En vez de arroz, fideos. Exacto, es un plato de origen valenciano que lleva mariscos, se le puede poner como la paella, pollo, conejo y demás. En este caso era solo a base de mariscos. Y los fideos que usan los valencianos a veces son unos fideos bastante gruesos. Estos eran unos fideos finos, casi parecidos al cabello de ángel, un poquito más grueso. Estaban muy bien en cuanto a su punto de cocción. La fideuá es un plato que se consigue poco en Córdoba, pero muy recomendable y no muy difícil de hacer. Hay que tener simplemente cuidado de revolver con un poco de caldo y digamos, saltear los mariscos, echarle el fideo y tener un poquito de cuidado que no se pase el fideo. Un plato muy interesante. Un datito. Me sorprendió algo bien la ruta alguna vez. Yo no he recorrido toda la ruta de la provincia, pero me decía un recorredor de las rutas provinciales que han ido cambiando muchos carteles que hay en las rutas, que antes eran de la policía caminera que decían póngase el cinturón, maneja 120, no menos de 110 kilómetros, encienda las luces, respete las normas de tránsito, por carteles que consigna de gestión. Córdoba promete y cumple, gestión de la Sota, los cordobeses estamos cada vez mejor y demás. Y decía él, dice, en un sentido de que le estamos dando una cuestión de educación y concientización ciudadana y servicio y educación vial a exaltación y personalización de la gestión, dice. Y ahí discutía para qué el Estado debe difundir sus acciones, en qué el Estado debe gastar su dinero. Y está interesante eso. La verdad es interesante dar una recorrida a ver cuáles son los mensajes del Estado, en qué gasta el Estado sus mensajes. Tarta de pera para el cierre. Tarta de pera para el cierre y discusión sobre esta polémica entre Macri, De la Sota, Cristina, sobre si hay o no hay libertad en el país, sobre si hay fascismo o no hay fascismo, si hay polémica o no hay polémica. Y un aporte, esto lo planteamos, lo escribíamos esta semana en La Voz del Interior. En el año 98, el primero en presentar un recurso judicial para habilitar la reelección de Menem fue De la Sota, que hoy sostiene que no se respetan las instituciones en la Argentina. Si había una forma de violentar las instituciones en aquel momento, era tratar de forzar un tercer mandato de Angelo
de Menem, porque justamente aquella constitución había impuesto una cláusula transitoria para evitar lo que había forzado Angelos y había generado semejante desastre en Córdoba. Los años pasan, a veces los dirigentes políticos se olvidan de su pasado. No, estoy pensando que acá la violencia, la Constitución en Córdoba la ejerció un tribunal de justicia. Que era un tribunal de justicia adicto, empleado, sujeto al poder político de Angelos. O sea, la reelección de Angelos fue un escándalo constitucional. Bueno, ¿cómo será el escándalo? La tercera, ¿no? Que hubo que, en la convención de Santa Fe, Paraná, para reformar la Constitución Nacional, fue tal el escándalo del caso de Córdoba que hubo que poner una cláusula transitoria para aclarar que lo de Menem, el primer mandato es primer mandato, segundo mandato es segundo mandato. No entender que podía tener un tercer mandato, entendiendo que el segundo era primero. Bueno, Roberto, ¿algo más? Tomamos un café y dimos por cerrada la cena. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para vos.